Ya, chiquillos, les recuerdo la postergación de la evaluación para la próxima semana igual, para que lo tengan presente, miércoles 27 de octubre. Ahí van a tener un par de ejercicios para entretenerse de la materia de la primera unidad. ¿Ya? Pero bueno, por ahora vamos a ir avanzando con la materia de la segunda unidad, que tiene relación con la minería a cielo abierto principalmente, y que va a ser, por otra parte, eh, con lo que vamos a estar trabajando en el datamine, ya también con minería a cielo abierto. En un mes más aproximadamente, o 3 semanas parece que son, vamos a estar trabajando con eso en la sede con el software, ¿ya? Con el datamine OP, que está encargado de hacer el diseño de un rajo, ¿ya? Eso es lo que van a tener que hacer ahora en noviembre. Ustedes van a hacer el diseño de un rajo y bueno, otras cosas más que además del diseño deberían poder llegar a realizar. Yo le advierto que igual es complicado ese datamine, así que vayan preparándose psicológicamente para, bueno, para tener paciencia principalmente porque es más complicado que el RM desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, el RM les soporta más que ustedes hagan clic varias veces, pero el datamine OP no les deja hacer tantos clics, ¿ya? Si ustedes le hacen muchos clics, se les va a cerrar y va a tener que partir desde cero en algunos casos, ¿no? Depende de cuánto hayan guardado del avance. Pero bueno, esperemos que no sea tan mala la experiencia con ese datamine cuando lo estemos viendo. ¿Ya? Entonces, los métodos de explotación, eh, bueno, básicamente es como la forma de extraer el mineral. Y así lo podríamos definir. Es la parte de la evaluación que uno hace para poder extraer el yacimiento, ¿no? Desde un punto de vista técnico, hay que estarlo evaluando y también económico, ¿no? No solamente técnico ni por otra parte económico, sino que tienen que estar ambos bien involucrados y estrechamente ahí evaluados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que en la parte de cielo abierto tenemos varias diferencias con respecto a los métodos subterráneos, ¿ya? Son muchas diferencias. Una de ellos es que las explotaciones de cielo abierto generalmente se ven desde la superficie. En cambio, los subterráneos prácticamente no se ve nada de lo que uno está haciendo en ellos, a no ser que dejen una cavidad o subsidencia en la superficie, ¿ya? ¿Cuándo pasa eso? ¿O en qué tipo de método se da esta particularidad? En los métodos por hundimiento. Y ahí se generan esta especie de cráter o de zonas de cavidades o subsidencias. Ya entonces ahí, bueno, básicamente el método de explotación va a tener que proyectarse un poquito más para ver la forma de tratar esta situación, ya para evitar que se afecte mucho lo que va a ser la superficie o el paisajismo, ¿no? Que vamos a tener ahí en la superficie. Así que todos los métodos van a tener que tener su plan de contingencia con respecto a eh, qué se va a hacer después de explotar la faena, ¿no? Bueno, eso ya tiene que ver con el plan de cierre de las minas. Hay una ley que establece cuáles son como las formas más adecuadas de estar ahí aplicando la ingeniería para evitar de que estas situaciones que se dan al momento de extraer el mineral
generen tanto conflicto, ¿no? Conflicto con el medio ambiente, también con las comunidades cercanas, ya que sufren mucho también por el tema de la polución y algunos contaminantes que también van como migrando de donde se está explotando el mineral, ¿ya? Contaminación de agua, etcétera. Así que todo eso se tiene que tener presente al momento de ejecutar lo que va a ser el método de explotación. Entonces, una primera clasificación que podemos hacer de ellos es dividirlo en dos grandes grupos. Ya van a ser uno de las minas a cielo abierto o las explotaciones de superficie y otro de términos subterráneos, métodos de explotación subterránea. ¿En qué se van a diferenciar? Prácticamente en todo, ¿ya? Se diferencian en todo, en la forma de trabajar con ellos, en el tamaño del depósito, también en los problemas que se van a generar, temas relacionados con la ventilación, ¿ya? Tienen muchas diferencias unos con otros y, bueno, básicamente se tiene que adaptar uno a esas circunstancias para poder realizar lo que va a ser la extracción del mineral. Eh, Otra diferencia que hay entre minas de superficie y subterráneas son también el tamaño de las máquinas. Ya, por ejemplo, en una mina a cielo abierto, una pala puede ser 10 veces más grande que una pala de una mina subterránea. Entonces vamos a tener todas esas diferencias que hay entre ambas formas de explotar eh, el método que nosotros vamos a estar aplicando. Así que, bueno, en subterránea también toma mayor relevancia lo que va a ser la geotecnia o la geomecánica de la roca. Ya porque no va a ser lo mismo tener un derrumbe o un deslizamiento material. Bueno, ayer un compañero de ustedes les compartió ahí eh, que, bueno, no sé bien el contexto, pero un camión como que se desbarrancó. Yo creo que puede ser por deslizamiento de material, ¿no? O quizás porque el camión se salió mucho del sector de la rampa. Eh, pero bueno, sea cual sea la condición ahí, hay un tema geomecánico o de estabilidad involucrado para que se generen estos problemas. En minería subterránea es mucho más sensible porque, bueno, lo vimos ahí, ustedes también comentaron la noticia, al parecer el joven salió sin problemas, o sea, sin muchos problemas eh, del accidente, pero en minería subterránea cuando hay accidentes son generalmente fatales, ¿no? Cuando hay derrumbe. Entonces, por eso, en los métodos de explotación subterránea, la geomecánica va a ser súper importante, ¿ya? Y con eso va a tener también relación, eh, o se va a involucrar ahí todo lo que tiene que ver con la fortificación y de cierta forma, una estabilidad que no va a ser natural de los métodos, o sea, artificial. ¿No? Esta fortificación se va a ir generando en diferentes puntos de la explotación subterránea y por consecuencia va a ir aumentando los costos en algunos casos. Vamos a tener tres tipos de explotación a cielo abierto. Ya no existen solo los rajos, que es la imagen que tenemos acá, sino que también van a haber otros. Pero el rajo es el más conocido porque es el más productivo. También las minas más grandes del mundo lo utilizan, las minas más productivas. Tenemos el caso nuestro de Chucky, emblemático, ¿cierto? El Rajo alcanzó una profundidad de 1 kilómetro, ¿ya? Eso es enorme, enorme la cantidad de metros que se avanzó en esa explotación. Eh, y esto se conocen como cielo abierto, rajo abierto o también open pit, ¿ya? A los que les gusta ahí más el, el English, ¿sí? Open pit. Entonces vamos a ver que en este caso, el cielo abierto o rajo va a estar enfocado más en la extracción de
minerales metálicos. ¿Mm? Esa también es otra particularidad que tiene este tipo de explotación. Metales como el cobre, el hierro, ¿ya? Son súper comunes de extraer mediante este tipo de explotación. En el caso de los otros métodos de explotación que hay a cielo abierto, vamos a ver que tienen alguna diferencia, como por ejemplo en las canteras. ¿Mm? En las canteras se extraen minerales no metálicos, generalmente, ¿ya? Hay muchas canteras de cuarzo, de caliza, de mármol, temas relacionados con la construcción sobre todo, que también se les llaman minerales industriales a eso, se sacan mediante las canteras. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre rajo y canteras o quarry, ¿no? Que también se les conoce con ese nombre. La otra diferencia es que en las canteras generalmente la explotación se hace como al borde del cerro, ¿no? Entonces uno sigue como el límite o la geometría que tiene el cerro y aprovecha esa condición para generar los bancos, ¿ya? En el caso del rajo, ¿sí? Alguien se le abrió el micrófono, parece que sin querer queriendo. Eh, ya en el caso del rajo, como que termina esta especie de circunferencia, bueno, la podemos llamar así porque geométricamente no lo es, ¿no? Pero parece más una elipse, ¿no? Si fijan, los bancos van cerrando como esta elipse o estos sectores que forman los bancos, ¿no? O sea, un banco al final está determinado por una de estas elipses o de estas formas geométricas medio irregulares que se dan en la explotación. En cambio, en las canteras, eso puede quedar abierto, ¿ya? No es necesario que se cierre un banco en una cantera, ¿ya? O sea, sería aproximadamente como la mitad de la elipse que estábamos viendo en el método por rajo abierto. Otra diferencia, el tamaño de los bancos o la cantidad de bancos que puede tener la explotación. Ya en las canteras podríamos llegar a tener, no sé, entre 3 4 o 5 bancos, ya máximo. Y yo creo que ese es como el número, 3 4 o 5. Por lo menos yo no me he topado con canteras que tengan mayor número de bancos. Incluso me he topado con varias que tienen uno o dos bancos nada más, ¿no? Y con eso es suficiente. En el caso de los rajos, deben tener por lo menos unos 8 o 10 bancos, ¿no? La explotación. Bueno, todo esto lo determina la profundidad también y el tamaño del depósito que se va a estar explotando, ¿no? No es un tema arbitrario o no es como que sea una regla, ¿no? Eso también va a estar determinado por la profundidad y el tamaño del yacimiento. Ya, pero básicamente esas son las diferencias entre una y otra. Ambas se explotan de manera superficial, ¿no? La última forma de explotación a cielo abierto van a ser los depósitos de placeres o lavaderos, ¿no? Eh, bueno, esto ya cada vez se ven menos, ¿no? Por un tema de que los recursos minerales no son renovables, y entonces como que ya se han explotado mucho estos lavaderos o placeres que son minerales que quedan ahí en la superficie y están determinados por el acarreo. El acarreo en el caso de ríos o, bueno, principalmente ríos, pero los podemos encontrar en las playas también. Y es porque el transporte de este mineral, que se da con el agua y entre los mismos fragmentos, va permitiendo la liberación de minerales más pesados, ¿m? Como por ejemplo el oro, ¿m? El oro, por ser más pesado o por tener una mayor densidad que el resto de los otros minerales de la roca, queda depositado y no sigue arrastrándose, ¿m? Entonces los otros se siguen arrastrando, el oro se libera y se acumula en ciertos sectores, y ahí entonces donde después llegan los viejitos ahí a buscar con sus instrumentos
y los van encontrando. ¿Ya? Pero ya quedan pocos depósitos o lavaderos de placeres, ¿no? Quedan muy pocos porque, como les dije, se explotaron tanto o se buscaron tanto que ya en la actualidad cuesta mucho encontrar un sector que no se haya explorado y explotado, ¿no? De estos lavaderos o placeres. Si ustedes saben de alguno, me dan el dato ahí para darme una vuelta. Los métodos subterráneos, entonces, vamos a ver que eh, se van a ir clasificando dependiendo básicamente de la competencia de la roca. Esa va a ser como la variable más importante al momento de estar ejecutando la ingeniería para la extracción del mineral y a la competencia de la roca. Y en algunos casos podemos ver combinaciones de métodos a cielo abierto que pasaron a ser subterráneos, ¿ya? Nuevamente el caso de Chucky. ¿Ya? Chucky era un rajo, ¿ya? eh, de los más grandes del mundo y como su explotación se encareció tanto, ya porque los camiones tenían que recorrer tantas distancias para poder llegar al fondo del rajo o al sector que se estaba explotando, ya no estaba siendo rentable. ¿Ya? Los tiempos de ciclo también aumentaron mucho. Entonces, eso trajo por consecuencia que se tuviera que aumentar la flota de camiones y etcétera, etcétera, mayor consumo de combustible. Entonces, al final de cuentas, se llegó a la determinación de que Chucky Rajo no era económicamente rentable. Entonces, ¿qué se hizo? Se comenzaron a hacer más sondajes para ver hasta dónde llegaba el depósito, ¿m? El porfio, hasta dónde estaba la extensión y bueno, para beneficio nuestro y del país en general, se dieron cuenta que con esta exploración que quedaba mucha reserva todavía para explotar. Y ahí fue cuando se dio paso a lo que es ahora el método subterráneo. ¿Ustedes saben cuál es el método subterráneo que está ocupando Chucky? ¿Cómo se llama? ¿No conocen el método subterráneo de Chucky? No me digan que no sabían que se estaba explotando de manera subterránea. Profe, parece que es block caving, ¿o no? Sí, es un block caving, exactamente. Pero no es cualquier block caving, ¿ya? Porque eh, los bloques de Chucky son más grandes que los comunes, ¿eh? De un block caving. Entonces, claro, el método principal o primario es block caving, pero se explota a través de macro bloques, ¿eh? O sea, son bloques de dimensiones bastante mayores a las que comúnmente se aplica en un block caving ordinario, por así llamarlo. Ya a través de estos macrobloques entonces se está realizando la explotación, pero se sigue la misma lógica o se realizan las mismas etapas de operaciones que en un block caving, ¿no? Común y corriente. Pero la cantidad de galerías y de subniveles de transporte, ventilación que tuvieron que hacer ahí fueron enormes, ¿no? Miles de kilómetros tuvieron que realizar de desarrollos para poder dejar el método ahí como listo para la extracción. Ya, entonces estos casos se dan, Chucky no es el único, hay varios otros ejemplos donde la explotación a cielo abierto se encareció tanto que optaron por seguir extrayendo el mineral mediante un método subterráneo. Y hay varios ejemplos más, pero el que nos convoca a nosotros y el que más nos interesa es el de Chucky, ¿no? Aparte que es reciente, po. La producción de mineral en Chucky, la extracción del mineral y procesamiento del mineral comenzó recién el 2019, ya de Chucky subterráneo, así que tiene para rato, ya como hasta el 2040 y algo por ahí.
O sea, por lo menos 20 años más de pega, ahí. Eh, Vamos a ver que en los métodos subterráneos podemos generar grupos entre ellos dependiendo de la forma en que se va a generar la extracción de mineral y también la disposición en cómo va a quedar ese vacío, ¿ya? El vacío que va a quedar una vez que uno comience a explotar ese sector. Y eso se va a conocer como el caserón, ¿ya? Los caserones. Eh, Todas estas zonas que van a quedar abiertas entonces o se van a quedar soportando de forma natural, en muchos casos, van a dar por consecuencia un grupo que van a ser los métodos subterráneos de caserones abiertos o autosoportados, ¿ya? Dentro de ese grupo está el Roman Pillar, el Screen Cage y el Sublevel Stopping. Ya son métodos que trabajan con caserones abiertos, aunque, aunque la ley de cierre de mina igual me parece que le exige que los tengan que rellenar, o sea que no dejen esas zonas así abiertas o vacías. Ya, pero mientras están en explotación pueden tener sus caserones abiertos. Y por supuesto, mientras la geomecánica también se lo dé como eh, se los dé como a favor. Ya, así que estos tres van a formar el grupo de los métodos de explotación de caserones abiertos o autosoportados. Ya en algunos casos el Roman Pillar, bueno, después vamos a ir detallando cada uno de estos métodos por separado, ¿no? Los vamos a ir viendo por separado, pero en el caso del Roman Pillar los caserones incluso se usan para tránsito, ¿no? Y por eso en algunas faenas no le llaman caserones, sino que le llaman calles también a este espacio vacío que va a quedar, porque por ahí andan los equipos también, ¿no? Y el personal, por ahí se mueve. Por esos espacios que van quedando posterior a la extracción del mineral. ¿Ya? En el caso del screen cage también sirve el caserón para moverse, ¿ya? También los viejos ahí se andan moviendo dentro del caserón y hacen las perforaciones y todos los trabajos dentro del caserón. No así el sublevel stopping, ¿ya? En ese método no se puede trabajar dentro del caserón, ¿ya? O si se hace, es muy peligroso, ¿ya? Porque los caserones son de tamaños muy grandes. Ya en el Roman Pillar es común encontrar caserones de 4x4 o de 5x5 metros, pero en el sublevel stopping pueden ser de 20 metros de alto, de 30 metros de alto, 40, 50, hasta 80 metros pueden tener. Entonces trabajar dentro de ese caserón es una locura. Y es peligroso porque al parecer constantemente están cayendo ahí, eh, bueno, no sé si llamarle planchones, pero parte del mineral que queda en el techo o en las paredes del caserón va cayendo por temas de gravedad principalmente. ¿Ya? Así que, bueno, estos tres métodos, la idea es que no se le aplique una justificación eh, que no sea natural, pero si las condiciones de trabajo así lo requieren, se les va a aplicar igual algún tipo de fortificación, principalmente mallas con pernos. ¿M? Y en el caso del screen cage, los mineros ahí utilizan madera para fortificar sus labores, ¿ya? Ellos prácticamente, o en muy pocos casos, utilizan los pernos con las mallas, ¿ya? Pero el shotcrete es muy difícil que se aplique en estos métodos, ¿ya? Porque la competencia de la roca es buena y por consecuencia no es necesario que se le esté aplicando algún tipo de soporte artificial. Otros, bueno, este no es un grupo porque básicamente hay un solo método que está en esta clasificación de los que tienen que tener un soporte o que son de caserones rellenos, ¿no? El que va a estar acá va a ser el cut and fill. El cut and fill es parte de los métodos subterráneos de caserones rellenos o autosoportados.
Eh, ¿Qué pasa? Que en el cut and fill la geotecnia no permite que se autosoporte, ¿m? De forma natural. Entonces hay que agregarle material inerte o exógeno para que el caserón se mantenga estable o esta parte de la explotación no genere derrumbes, ¿ya? No se pueden dejar estas zonas abiertas como sí pasa en el Roman Pillar, en el Screen Cage y en el Sublevel Stopping. Y aquí hay que ingresarle material a la zona de explotación para que se mantenga más estable. ¿Ya? Ese material eh, es uno de los que va a encarecer mucho este método, el cut and fill, ¿ya? Es uno de los métodos más caros en temas operacionales o productivos porque al ingresarle este relleno se encarece mucho el método, ¿ya? Todo va a depender del relleno que se le va a estar agregando. En algunos casos van a ser combinaciones, en otros va a ser solamente estéril, material estéril, que puede salir incluso de los desarrollos que se hicieron antes, ¿ya? Porque, por ejemplo, para hacer la rampa se sacó material estéril. Y ese mismo material que se sacó de la rampa se puede ir agregando acá una vez que se saca el mineral, se rellena entonces con material exógeno o estéril, ¿ya? Entonces, de esa forma se van sosteniendo artificialmente. ¿Mm? Acá no podemos aplicar tanto la fortificación como con perno, mayo chocolate, a pesar de que igual se hace, ya, pero eso puede generar mucha dilución, ¿Mm? Porque al momento de, bueno, una vez que se saca el mineral sí se puede hacer, y cuando se ingresa este material exógeno, pero antes de sacar el mineral no, ya, porque ahí estaría generando al momento de la astronadura una dilución, que significa contaminación de material estéril con mineral. ¿Mm? Básicamente eso significa la dilución. Eh, Algunas características espaciales que van a determinar entonces cuál método me conviene más, si rajo subterránea. Puede que la variable económica aquí tenga más relevancia que en otros casos, ya, cuando estamos hablando de tasas de producción, de manejo material, estamos hablando de cantidad de toneladas que se tienen que extraer diariamente y que van a ser con las que la planta también va a estar trabajando, ¿ya? Porque las va a tener que procesar esa cantidad de toneladas. Entonces ahí, todo lo que tenga relación con el tamaño y también la forma del depósito que nosotros queremos explotar, va a determinar si aplicamos un método a cielo abierto o uno subterráneo. Y en general, la forma y el tamaño va a estar determinando o va a tener mucha importancia con respecto a cómo extraemos ese material. Ya, la disposición también va a ser importante. Vamos a ver que algunos métodos subterráneos, sobre todo, trabajan mejor con una inclinación que con otra, ¿m? O con una disposición del depósito. Eh, si va a ser inclinado o si va a tener poca inclinación, si va a ser vertical, horizontal, ya todo eso va a tener influencia y también, por supuesto, la profundidad. Ya explotar un rajo o pensar en explotar un rajo cuando el yacimiento se encuentra a 200 o 300 metros de profundidad no tiene mucho sentido, ya porque van a ser 200 metros de estéril que vamos a tener que sacar para poder llegar ahí a la zona donde está el mineral. eh, y eso va también, sobre todo el primer año, van a ser puras pérdidas nomás. No vamos a tener ninguna rentabilidad o ninguna retribución por estar sacando ese material estéril. Ya, así que todos estos puntos se tienen que analizar también al momento de pensar en qué tipo de explotación vamos a estar realizando. Y la competencia de la roca. Bueno, en temas subterráneos, se los comenté al principio,
esta es probablemente la variable más importante en un método subterráneo, más incluso que la económica, y el tema de la competencia de la roca. Entonces va a haber un método que nos va a obligar a tener una roca competente, ¿ya? Y ese va a ser el sublevel stopping, ¿ya? No puede ser ni mediana, ni mucho menos de baja competencia la roca donde se va a estar aplicando este método, ¿ya? ¿A qué se debe esto principalmente? Bueno, es porque el sublevel stopping trabaja con caserones muy grandes. Entonces, tener estas estructuras con esos tamaños que pueden ser de 20, 25 metros de ancho por 30, 40, 50 o más metros de alto, tener esa estructura abierta, vacía, a 200, 300, 400, 500 metros de profundidad, va a significar que va a haber mucho esfuerzo vertical o mucha sobrecarga sobre esta, sobre este caserón, ¿ya? Por eso tiene que ser de roca de alta competencia. No puede ser otra en el sublevel stop. ¿Ya? Está descartado completamente que se puede aplicar en un tipo de roca menos competente o con menor resistencia. ¿Ya? Ese va a ser como el único método que va a estar exigiendo ese tipo de roca. Otros métodos sí se pueden aplicar en rocas con mediana competencia, tanto mineral como estéril, ¿ya? Recordemos que los métodos subterráneos están en constante limitación por lo que va a ser el estéril, ¿m? Incluso el solar stopping, ¿ya? La idea es que el solar stopping, por ejemplo, en el techo, ocupe una zona estéril, que esa va a ser como la roca de caja o la pared colgante que va a quedar ahí en el método, y por lo tanto tiene que ser también de alta competencia. Ya, pero aquí estamos hablando más de roca mineral, ¿ya? La roca donde, por ejemplo, los pilares del Roman Pillar van a estar eh, hechos en mineral. O sea, los pilares del Roman Pillar son mineral, ¿no? Del Screen Case también, en algunos casos. Del Cut and Fill, no, pero bueno, básicamente porque no se consideran pilares, ¿no? Los que quedan ahí alrededor del Cut and Fill. Pero en algunos casos vamos a tener que dejar mineral formando parte de la infraestructura principal, como los pilares, ¿ya? En el Solar Stopping también hay pilares, ya que van a estar marcando ahí, eh, de cierta forma, estabilidad entre los caserones. Ya más adelante, cuando veamos cada método, les voy a poder ir explicando más lo que les estoy diciendo ahora con imágenes, ¿m? Y se va a entender un poco mejor. Ya, pero el tema de la competencia de la roca, entonces, va a ser relevante para aplicar un método de explotación. La roca mineral, estamos hablando de roca mineral. Y en algunos casos vamos a necesitar roca de baja competencia, ¿no? Y esos van a ser principalmente los que trabajen con métodos de hundimiento. ¿Ya? Si bien es cierto, el block caving, en la parte de los macro bloques, eh, a veces tiene una dureza alta. Ya la incompetencia o la baja competencia de la roca se va a ver sobre todo en temas de estéril, ¿ya? El método que se aplica por hundimiento debe tener una roca estéril o roca de caja de baja competencia, ¿ya? Porque esa es la que se tiene que quebrar más para que se produzca el hundimiento, ¿m? Y también esa es la roca que va a estar generando los cráteres en la superficie, ¿ya? Entonces supongamos que acá tenemos un método por hundimiento, estamos trayendo mineral y como la gravedad va a comenzar a hacer bajar todos estos estratos que están aquí, se va a terminar generando aquí en la parte alta del cerro un cráter, ¿ya? Y eso va a ser entonces lo que va a generar la cavidad o la subsidencia. Tiene que ser una roca de baja competencia para que a través de estos esfuerzos de la gravedad el mineral mismo se vaya quebrando también dentro, ¿m? Pero el block caving podríamos decir que en algunos casos sí podemos tener roca dura, pero ni tan dura tampoco, ¿ya?
mediana competencia podríamos tener ahí. Ya, pero no de alta competencia como en el sur del stoping, ¿ya? Porque si no, no se quebraría nunca. Entonces la forma del yacimiento vamos a ver que también va a tener influencia directa en términos de el formato de la extracción. Entonces, cuando nos encontramos con mantos o depósitos que van a estar más en forma de estratos, eh, horizontalmente hablando, depósitos en esas direcciones, va a ser más aplicable un Roman Pillar, ¿ya? Ese es el contexto de trabajo para este método, o en el que mejor se adecua el formato de la explotación. Cuando estemos hablando de beta, entonces, vamos a tener que el screen cage, el sublevel stopping, sublevel caving y el cut and fill se pueden aplicar en betas. ¿Cuál es la diferencia acá entre, por ejemplo, qué tipo de beta le conviene más al screen cage y cuál le conviene más al sublevel stopping? Bueno, las betas angostas de menos de 5 metros, le convienen más al screen cage y al cut and fill. Y estos dos métodos se explotan más en beta angosta, screen cage y cut and fill. En cambio, el solar stopping y el caving necesitan betas más anchas para tener un mejor grado de producción. Y porque el método también, el formato de la extracción del mineral, se acomoda mejor a esas condiciones, ¿ya? De vetas más potentes o con mayor espesor. Y en el caso de los masivos o los pórfidos cupríferos, bueno, ahí ya no hay muchas opciones más que rajo, block y panel caving. Esos son los métodos que tendríamos en mejor condición para realizar la extracción. Y entonces, dependiendo de la forma también, podemos generar estos grupos que se van a ir ordenando ahí y clasificando en función del yacimiento, de cómo está dispuesto, también la inclinación que tiene. Bueno, hay otras variables que quizás no están presentes acá y que también tienen influencia al momento de tomar la determinación. Esto no quiere decir que, por ejemplo, un rajo no se pueda realizar en vetas o en mantos, ¿ya? También se puede hacer. Eh, pero tienen que tener ciertas como condiciones también estas vetas y estos mantos. O sea, el manto tiene que ser grande y la explotación tiene que ser pequeña en general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el rajo no va a superar los 10 metros. ¿Mm? O sea, los 10 bancos, perdón. Los 10 bancos no los debería superar. ¿Ya? Ese tipo de condiciones se van a ir generando. Bueno, también cuando el rajo quiera extraer una veta. También la veta tiene que ser grande y con una extensión en la longitud de varios metros. Sublevel stopping y sublevel caving también se pueden explotar en depósitos masivos. ¿Ya? Pero ese depósito masivo tiene que ser pequeño, ¿ya? Algo así como bien parecido a lo que estuvimos trabajando con el datamine, ¿ya? Un tipo de depósito masivo de esas características, ya de unos 70, 80 metros de espesor. En cambio, en cambio en el rasgo le acomoda más depósitos sobre 100 metros, 200 metros de espesor. ¿Ya? Así que no quiere decir que sean exclusivamente clasificados en este grupo, pero es donde más los encontramos, ¿ya? En beta, en manto y en masivo, estos métodos subterráneos. Ya, algunas consideraciones económicas entonces al momento de realizar la evaluación del proyecto, sobre todo, tiene que ver con la inversión. Bueno, también en la evaluación del proyecto se van a ir generando lo que van a ser los flujos de caja, los periodos de retorno de la inversión. En general, la inversión va a tener un retorno
de aproximadamente 2 o 3 años. Eso es lo que uno se demora, bueno, no en todos los proyectos, ya estamos hablando como en términos generales acá. Eso es lo que se demora más o menos uno en volver a recuperar la plata que invirtió al momento de realizar tanto la prospección, la exploración y la evaluación del proyecto. ¿Ya? Y también la inversión, por supuesto, en maquinaria y en los desarrollos que se hicieron. Entre 2 a 3 años más o menos se demora eso. ¿Ya? Así que tenemos que Profe, ¿es evaluar. solo la inversión inicial? Sí, sí, eso sería como la inversión inicial. Ya cuando estamos hablando de maquinaria, infraestructura, eh, no sé, poner casinos, duchas, eh, algún tipo de baño, oficinas. Ese tipo de inversión también se demora en la mayoría de los casos en volver a mí unos 2 o 3 años. Puede que haya proyectos que lo recuperen en menos tiempo, como así que hayan otros proyectos que se demoren más, 5 años puede ser también. Ya, pero en promedio son como 2 a 3 años que se demoran en volver este periodo de retorno de lo que yo estoy invirtiendo. Entonces acá, en la etapa de la evaluación de los proyectos, se tienen que hacer las curvas de tonelaje versus ley. Ya yo espero que alcancemos a trabajar con esto igual en esta asignatura, ¿ya? Con las curvas de tonelaje versus ley. Eh, bueno, esa es otra de las partes que nos quedó pendiente con el Datamine RM, ¿ya? Porque con ese software se hacen las curvas de tonelaje versus ley. Em, pero también las podemos estar evaluando de forma teórica. ¿Mm? Quizás cuando estemos viendo rajo, podemos ver también algo de lo que son las curvas de tonelaje versus ley. Las tasas productivas, la vida de explotación, la vida óptima de explotación de la mina también es súper importante, ya porque esto va a marcar como em, el precedente con respecto a cuánto tiempo nosotros vamos a tener de trabajo. ¿Ya? Y en general, bueno, los estudios a largo plazo, sobre todo, ahí se le van agregando valores a cada año con respecto a lo que nosotros esperamos tener eh, de ganancias, dependiendo de la explotación que estemos realizando. Ya vamos a ver también cuando estemos ya enfocados de lleno en lo que va a ser la explotación a cielo abierto, que ahí podemos evaluar la explotación por fases o por bancos. ¿M? Hay dos formas de hacer la evaluación de un rajo. Y entonces, eso en términos de vida óptima de explotación va a ser importante porque cada banco va a tener su rentabilidad, o cada fase de explotación va a tener su rentabilidad, o cada caserón, en el caso de los métodos subterráneos, del Rodan y del Solar Stoping, estoy pensando en eso, va a tener su rentabilidad. Entonces ahí tenemos que nosotros también tomar decisiones con respecto a eso. Bueno, ¿para qué hablar temas relacionados con el precio del cobre? Ya que este año ha sido espectacular, pero hay otro donde ha estado ahí bien a la baja. Así que todas esas medidas hay que tomarlas en la etapa de, de evaluación del proyecto. Ya temas productivos también van a ser importantes en relación a las consideraciones económicas y, bueno, los costos de mina. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenga que ver con la perforación, la tronadura, el carguío, el transporte, los servicios. eh, ¿Qué más aparte de los servicios? Ah, el capital de trabajo, que tiene que ver con las maquinarias, y el capital humano, por supuesto. Eh, Va también, en algunos casos, ser relevante al momento de tomar la decisión de con cuál método debemos trabajar. ¿Ya? Pero se le da más importancia a la geomecánica. ¿M? El tema económico no debería estar por sobre el técnico. ¿M? Así que, bueno, eso lo saben todos los que están relacionados con el tema de la explotación de los
Profe, no se escucha nada. Profe, se fue el audio, no sé si soy el único. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Y ahí me cambié de red porque me caí. Me caí, así que me cambié de red mejor. Se supone que con esta debería andar mejor. En todo caso, nos falta mucho para terminar esta introducción de los métodos de explotación. Ya entonces, consideración económica relacionadas con principalmente temas productivos y también de extensión de la vida de explotación de la mina. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tomar acá? Van a ser respecto a los factores tecnológicos. ¿Ya? Entonces, los factores tecnológicos, ¿en base a qué van a estar actuando o trabajando? Va a ser con respecto a temas de recuperación del mineral. ¿Ya? ¿Cómo se tiene que entender esto? Es con respecto a el porcentaje, ya lo vamos a ver acá con esta imagen, ahora, el porcentaje de la beta que vamos a terminar explotando o extrayendo. Esa es la recuperación. Por ejemplo, si esta beta tuviera 100 millones de toneladas, ¿ya? Es un número al azar nomás que le estoy dando, y sacamos 80 millones de toneladas, quiere decir que la recuperación va a ser de un 80%. Ya con eso tiene que ver, entonces ahí podemos aplicar la tecnología para ver la posibilidad de aumentar esa recuperación. La idea es que en un método, bueno, sobre todo si es a cielo abierto, la recuperación esté cerca del 90-95% del yacimiento mineral. ¿Ya? A menos que se tengan depósitos extremadamente gigantes, como el de Chucky, donde después se le puede aplicar un método subterráneo. Ya, pero en general los depósitos son un poquito más pequeños y por lo tanto se puede realizar la extracción del depósito a un 80, 90 o en algunos casos como el cut and fill llegar al 100% también. ¿Ya? Se puede llegar al 100% de la extracción de un yacimiento. Temas de dilución. Bueno, acá en la imagen también lo podemos ver. La dilución es todo el estéril que se va a estar mezclando con el mineral. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a provocar? Que las leyes que nosotros hemos calculado antes tengan una tendencia a la baja. O sea, que la ley media comience a ser menor de lo que nosotros esperábamos. Entonces, en ese caso, también tenemos que aplicar tecnología o ingeniería, mejor dicho, para evitar que haya mucha contaminación de estéril con el mineral. ¿Ya? Vamos a tener entonces flexibilidades que se van a ir aplicando también con temas tecnológicos. Selectividad, ya la selectividad con qué tiene relación. Bueno, básicamente con el sector donde uno va a estar realizando la explotación. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, en sectores o comenzar la explotación en sectores altos porque la ley alta se encuentra en esa zona o comenzar en sectores bajos también. ¿Ya? Eso también puede pasar. Así que la flexibilidad y la selectividad tienen que ver con eso, ¿ya? Con dónde nosotros comenzamos la extracción del mineral, si en zonas altas o en zonas bajas, ¿ya? O si es a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Básicamente con la dirección o el sector donde vamos a estar comenzando la extracción. Eh, Dispersión de frente de trabajo también tiene que ver con la selectividad, ¿ya? Eso sobre todo va a tener relación con la cantidad de zonas que van a estar explotándose al mismo tiempo. ¿Ya? El Roman Pillar, por ejemplo, es un método que me permite a mí estar en 6 o 7 frentes trabajando al mismo tiempo.
¿ya? O estar haciendo 7 caserones al mismo tiempo. En cambio hay otros como el cut and fill y el skin cage, donde yo tengo que estar en el mismo caserón trabajando, porque básicamente es un solo caserón. El Zulel Stomach también es otro que me permite estar trabajando en diferentes frentes. El Zulel Caving también. El block y el panel caving también. Así que van a haber algunos métodos donde estamos como obligados a trabajar en un solo lugar y enfocarnos en eso, y otros donde vamos a estar ramificando esta explotación en diferentes frentes y por lo tanto aumentando de esa forma la productividad. ¿Ya? Y si aumentamos la productividad, también vamos a aumentar lo que va a ser la mano de obra, la mecanización, ¿ya? El capital, ¿ya? Capital humano, capital de trabajo en maquinarias, ¿ya? Etcétera, etcétera. Así que todo esto va a estar como eh, yendo de la mano o estrechamente relacionado con lo que van a ser las tecnologías que vamos a estar utilizando. Vamos a ver algunos factores medioambientales, sobre todo desde el punto de vista del plan de cierre de mina, ya van a ser importantes. No solo tiene que importar el tema económico, sino que también todo lo que tiene relación con temas políticos y sociales. Ya, ahora, este año lo hemos visto con Dominga, ¿cierto? Todos los problemas que se han generado ahí, sobre todo políticos, cuando una explotación no cumple con todos los requerimientos medioambientales en este caso, porque afectaría mucho lo que sería una zona de reserva ecológica. ¿Mm? Y cuando hay problemas relacionados con el medio ambiente, en general también hay problemas sociales, ¿ya? Bueno, en este caso también hubieron políticos, ¿ya? Pueden estar todos ahí dentro de una explotación minera. En el tema social, muchas veces se trata de mejorar la calidad de vida de la zona, ¿ya? Dándole prioridad a la gente del sector con respecto a quiénes van los trabajos, eh, los mejores trabajos, ¿cierto? Se los dejan a ellos, a la gente que vive ahí mismo, y por lo tanto eso hace que aumente su calidad de vida desde el punto de vista económico, ¿ya? Quizás no medioambiental ni social, pero sí económico. Em, y así es como se negocia este tema. Ustedes pueden haber visto en las noticias que en la misma zona, del mismo pueblo ahí, habían personas que estaban a favor y otras en contra. Se dan esas situaciones cuando hay temas relacionados con eh, explotaciones mineras, ¿ya? Porque generan muchos recursos y también aumenta la calidad de vida de la zona desde un punto de vista económico, ¿ya? Se lo vuelvo a recalcar. Eh, Así que, bueno, el plan de cierre de mina también va a establecer ahí los principios de cómo trabajar las zonas que fueron alteradas por la explotación, cómo los efectos que se están produciendo en la superficie, que en general son negativos, se vean ahí eh, de cierta forma compensados con algún tipo de paisajismo, ¿ya? En algunas zonas los depósitos de estéril, ¿ya? Los botaderos de estéril se transforman en parques, ¿no? En parques que se les plantan árboles, ¿ya? Bueno, se ven como áreas verdes ahí después de que se realiza el plan de cierre de vida. Hay buenos ejemplos y hay otros más que son malos ejemplos, donde dejan las instalaciones botadas y se mandan a cambiar. ¿Ya? Tenemos de todos los casos. ¿Ya? Pero en general la ley cada vez se hace más estricta con respecto al tema medioambiental para que las minas o la explotación minera en este caso no genere tantos efectos adversos en el sector. ¿Ya? Bueno, hay otras zonas que se ven afectadas también por la polución, ¿ya? Hay pueblos completos que tienen los techos llenos de material particulado proveniente de tanto la explotación minera, pero no tanto de la explotación, sino que a veces de los procesos de conminución de la planta, ¿m? ¿Ya? Todo lo que el acarreo con las cintas transportadoras, con los chancadores, lo que pasa ahí.
todo eso a veces migra y se va a los pueblos cercanos. Y ahí también hay problemas que se tienen que estar evaluando y que se tienen que, entonces al final de cuentas, enfocar todas las fuerzas para poder evitar grandes daños a la comunidad y también al ecosistema. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Eso es lo que el papel dice, la ley. ¿Ya? En algunos casos se ha aplicado y en otros muchos no se ha aplicado. ¿Ya? Así que tenemos variedad de ejemplos ahí con respecto al tema medioambiental y que afecta también lo político y lo social. Ya está como bien relacionados estos puntos que están como en discusión, sobre todo en la actualidad ahí en Dominga. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en las noticias prácticamente todos los días. Se está hablando de, de ese yacimiento que no se sabe si se va a explotar o no. ¿No? Chiquillos, con respecto a a la introducción de los métodos, bueno, hay más que podríamos ver. Eh, Incluso hay una forma de clasificación de los métodos que también podríamos ver, pero yo creo que voy a tener que optar por sacar algunos temas porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Así que todo el tema de la clasificación de los métodos no lo vamos a ver ahora porque eh, yo confío que en secuencia de explotación lo vieron. ¿Ya? Porque ahí también se ve la clasificación por Nicolás, por ejemplo. ¿Ya? Que después yo se las vuelvo a mostrar acá en evaluación del método de explotación. Volvemos a trabajar con eso, pero ahora como estamos un poco cortos de tiempo, ya por el tema de los laboratorios sobre todo, yo creo que no vamos a ver ese tema de la clasificación de los métodos. Confiando, por supuesto, que hayan visto en secuencia de explotación eso. ¿Mm? Espero que sí, porque después en taller de gestión minera les van a volver a preguntar por la clasificación de los métodos según Nicolás, según ese tipo de clasificación, en general, ¿ya? En INACAP trabajamos con ese. Eso, pues, chiquillos. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. O estamos tiki-taka.